Nadie habla de esto en serio. Y cuando alguien lo intenta, lo envuelven en tanto misticismo, en tanta neblina de palabras vagas y promesas sin sustancia, que la persona que escucha termina sin saber exactamente qué hacer, dónde poner las cosas, qué esperar. Termina con una idea romántica y sin ninguna herramienta real. Hoy no va a ser así. Hoy vamos a hablar de una planta que ha acompañado a la humanidad durante más de 3000 años. Una planta que los romanos llevaban en procesiones militares porque creían que atraía la victoria, que los griegos quemaban en los templos de los dioses del Olimpo, que los egipcios usaban en rituales de los que todavía hay registros arqueológicos, que en la España medieval se plantaba en las entradas de las casas no como adorno, sino como protección deliberada y consciente, que las abuelas del Mediterráneo y del mundo andino, sin conocerse nunca, sin haberse comunicado jamás, llegaron exactamente a las mismas conclusiones sobre su poder. Esa planta es el romero. Y lo que voy a compartir contigo hoy no es folclore reconvertido en contenido de redes sociales. Es algo mucho más sólido que eso. Es la convergencia de tradiciones milenarias de culturas completamente distintas, filtrada a través de lo que la neurociencia y la psicología del comportamiento han confirmado en las últimas décadas sobre cómo el entorno afecta la mente, las decisiones y los resultados de una persona. Mi nombre es Yokoi Kenji y lo que voy a mostrarte hoy son 5 sitios específicos, 5 ubicaciones concretas dentro y fuera de tu espacio de vida, donde colocar romero de maneras deliberadas produce un efecto que las tradiciones antiguas llamaban de muchas maneras, pero que todas apuntaban hacia lo mismo: la apertura de un camino para la riqueza y la abundancia. No voy a pedirte que creas en magia. Voy a pedirte algo mucho más interesante: que observes, que experimentes, que apliques estas ideas con la misma apertura con que un científico aplica una hipótesis, sin certeza previa, sin resistencia previa, simplemente con la disposición de ver qué ocurre. Porque lo que voy a compartir contigo hoy tiene capas. Tiene una capa que cualquier persona escéptica puede aceptar sin ninguna dificultad, que es la capa de la psicología ambiental y del efecto del entorno sobre la mente. Tiene una segunda capa más profunda que tiene que ver con la intención y con la relación consciente que una persona establece con su espacio. Y tiene una tercera capa, la más antigua de todas, que las tradiciones de los 5 continentes han explorado durante milenios y que ninguna ciencia moderna ha podido confirmar ni refutar completamente. Puedes quedarte en la primera capa, puedes explorar las 3. Lo que importa no es hasta dónde llegas con la teoría, sino qué haces con la práctica. Y la práctica empieza hoy con 5 sitios, con una planta, con una intención. Pero antes de que entremos en el primer sitio, necesito que entiendas algo sobre el romero que la mayoría de personas no sabe. El romero no es simplemente una hierba aromática de cocina. El nombre científico del romero es Salvia rosmarinus, aunque durante siglos se conoció como Rosmarinus officinalis, que en latín significa literalmente rocío del mar. Los romanos lo llamaban así porque crecía de forma natural en los acantilados del Mediterráneo, bañado por el salitre del mar, resistente al viento, resistente a la sequía, resistente al frío. Una planta que sobrevive donde otras no pueden. Una planta que persiste. Y hay algo en esa naturaleza del romero, en esa capacidad de sobrevivir y de prosperar en condiciones adversas, que las culturas antiguas reconocieron como algo que iba más allá de la biología. El romero no solo crece donde otras plantas se rinden, permanece verde y fragante cuando todo lo que lo rodea se ha marchitado. Y esa permanencia, esa constancia, esa fidelidad a sí mismo, independientemente de las circunstancias externas, es exactamente lo que las tradiciones antiguas querían invocar cuando lo colocaban en lugares estratégicos. La persistencia del romero como símbolo no es arbitraria, es la observación de miles de años de una planta que hace en lo físico lo que las personas aspiran a hacer en lo económico: mantenerse, crecer, prosperar, independientemente de las circunstancias. Hay algo más que necesitas saber. El romero contiene un compuesto llamado 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol, que cuando se libera al aire en forma de aroma, tiene efectos documentados sobre la función cognitiva.
Estudios de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido han demostrado que la exposición al aroma de romero mejora la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de información y la calidad de la atención sostenida. Otro estudio, publicado en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology, encontró correlaciones significativas entre la exposición al aroma de romero y el rendimiento en tareas que requieren concentración y razonamiento. Esto no es espiritualidad, esto es química. Y lo que esto significa, en términos prácticos, es que colocar romero en los sitios adecuados de tu espacio de vida no solo tiene un efecto simbólico e intencional, tiene un efecto químico real sobre la calidad de tu pensamiento. Y la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones determina la calidad de tus resultados. ¿Empieza a verse la conexión entre el romero y la abundancia? No es magia, es el camino largo de la causalidad que une una planta con un aroma, con una mente más clara, con mejores decisiones, con mejores resultados. Y las tradiciones antiguas, sin el vocabulario de la neurociencia, sin los instrumentos de los laboratorios modernos, llegaron a la misma conclusión por el camino de la observación y de la experiencia acumulada durante generaciones. Quiero que hagas algo ahora mismo antes de que continuemos. Quiero que escribas en los comentarios de este video la frase romero y prosperidad. Escríbela ahora, en este momento, antes de que el video siga, antes de que otras cosas te distraigan y esta intención se disuelva. Romero y prosperidad. No es solo un comentario, es una declaración. Es decirle a tu mente, con la herramienta del lenguaje escrito que tiene un peso psicológico que el pensamiento solo no tiene, que estás comprometido con lo que vas a explorar hoy. Escríbelo ahora. Vamos al primer sitio. El primer sitio donde el romero atrae riqueza y abundancia es la entrada de tu hogar. No el interior, la entrada, el umbral. El lugar exacto donde el exterior termina y tu espacio interior comienza. Para entender por qué este lugar es el primero y el más importante de los 5, necesitas entender lo que las tradiciones antiguas sabían sobre los umbrales que la arquitectura moderna ha olvidado casi completamente. En prácticamente todas las culturas del mundo antiguo, el umbral de una casa no era simplemente una frontera física entre el dentro y el fuera. Era una frontera de naturaleza completamente diferente. Una frontera entre el mundo del caos, del azar, de las fuerzas que no controlas y el mundo del orden, de la intención, de lo que deliberadamente construyes. Cruzar un umbral era cruzar de un dominio a otro. Y ese cruce requería, en las culturas que lo comprendían, un marcador, una señal. Algo que dijera, aquí empieza un espacio diferente. Los romanos colocaban en los umbrales de sus casas imágenes del dios Jano, el dios de los comienzos y de los finales, de las entradas y de las salidas, de las transiciones. No porque fuera decorativo, porque el umbral era, para ellos, un lugar de poder. Un lugar donde lo que entra y lo que sale puede ser influenciado por la intención del habitante. Los japoneses tienen el genkan, ese espacio de transición entre el exterior y el interior, que no es simplemente un recibidor, sino una zona ritual de separación consciente entre dos mundos. Las culturas indígenas de América Latina colocaban en las entradas de sus espacios sagrados plantas y hierbas específicas precisamente para filtrar la energía que entraba, para que lo que pasara el umbral ya fuera diferente de lo que había fuera. Y en el mundo mediterráneo, en España, en Italia, en Grecia, en el norte de África, la planta que se colocaba en la entrada de la casa para atraer prosperidad y ahuyentar lo que no debía entrar era, en una altísima proporción de los casos, el romero. ¿Por qué el romero en la entrada? Hay 3 razones que se superponen y se refuerzan. La primera es aromática. El romero libera su aroma más intensamente cuando se roza, cuando el aire lo toca, cuando hay movimiento cerca de él. En la entrada de una casa hay movimiento constante. Personas que entran y salen, aire que circula. Y ese movimiento activa continuamente el aroma del romero,
que, como ya hemos visto, tiene efectos documentados sobre la claridad mental. Cada vez que alguien entra a tu casa, el aroma del romero activa en su cerebro mecanismos de atención y claridad que predisponen a esa persona, de forma inconsciente, a un estado mental más receptivo, más positivo, más abierto. La segunda razón es visual y psicológica. Lo primero que ves al entrar a un espacio establece el tono emocional de todo lo que viene después. Es el principio del priming en psicología. Los estímulos iniciales condicionan la percepción de los estímulos siguientes. Si lo primero que ves al entrar a tu casa es una planta verde viva, fragante, bien cuidada, tu sistema nervioso registra esa señal como vitalidad, como cuidado, como abundancia de vida. Si lo primero que ves es un espacio descuidado, gris, sin vida, la señal es exactamente la opuesta. La tercera razón es intencional, y esta es la que conecta con las tradiciones antiguas de una manera que no puede reducirse completamente a la psicología. Cuando colocas el romero en la entrada de tu casa con la intención explícita de atraer prosperidad, estás realizando un acto que tiene un peso en la mente subconsciente diferente al de la decoración casual. Está diciéndote a ti mismo, cada vez que cruzas ese umbral, que este espacio es un espacio de abundancia, que lo que entra en él merece ser bueno, que tú has tomado una decisión activa sobre el tipo de energía que habita en tu hogar. Y la mente subconsciente, que no distingue entre lo simbólico y lo literal con la misma facilidad que la mente consciente, registra ese mensaje y actúa en consecuencia. ¿Cómo colocar el romero en la entrada de tu casa de manera que active todos estos mecanismos? Hay varias opciones según el espacio que tengas disponible. Si tienes jardín o espacio exterior en la entrada, planta romero directamente en el suelo o en una maceta grande a un lado de la puerta principal. El romero se desarrolla bien a pleno sol y necesita poco riego. Es una planta que en las condiciones adecuadas prácticamente se cuida sola. La visión de una mata de romero verde, densa, aromática, flanqueando la entrada de tu hogar, tiene exactamente el efecto que las tradiciones antiguas describían. La sensación de que este hogar está protegido, que está vivo, que está cuidado. Si vives en un apartamento sin terraza ni espacio exterior, coloca un ramillete de romero fresco en la parte interior de la puerta de entrada, colgado con una cinta o en un pequeño jarrón. Renuévalo cuando pierda frescura. No lo dejes seco durante semanas. El romero marchito no lleva el mismo mensaje que el romero vivo. La vitalidad de la planta es parte del mensaje. Si tienes una pequeña terraza o balcón accesible desde la entrada, ese es el lugar ideal. Una maceta de romero a la entrada del balcón, visible desde el interior, cumple la misma función simbólica y aromática. Hay un detalle que las tradiciones mediterráneas antiguas mencionan consistentemente y que quiero compartirte porque tiene sentido más allá de lo simbólico. El romero de la entrada debe ser tocado, no raramente, regularmente. Cada vez que pases por delante, una caricia breve que libera su aroma, un gesto de atención y de relación con la planta. Porque lo que está vivo necesita atención para seguir vivo. Y lo que te das la molestia de atender, desarrollas una relación diferente con ello. El romero que tocas todos los días no es una decoración, es una práctica. Vamos al segundo sitio. El segundo lugar donde el romero atrae riqueza y abundancia es el espacio de trabajo o de creación de valor. Este puede ser tu escritorio en casa, tu oficina, tu taller, el lugar físico donde realizas el trabajo que genera ingresos en tu vida, el lugar donde tus habilidades se convierten en valor económico. Para entender por qué este es el segundo lugar, necesito que entiendas algo sobre la relación entre el entorno físico y el rendimiento económico que va mucho más allá de lo que la mayoría de personas considera. Los japoneses tienen un concepto que se llama ba, que significa lugar o espacio, pero no en el sentido geográfico simplemente. Ba es el campo de posibilidades que un espacio crea para las personas que lo habitan. Un espacio puede tener un ba que facilita la creatividad, la concentración, la generación de ideas. Otro espacio puede tener un ba que inhibe, que cansa, que distrae. Y la diferencia no siempre es visible a primera vista. Está en los detalles, en la composición del espacio, en lo que hay en él y en lo que no hay. El espacio de trabajo tiene un ba que determina en gran medida la calidad del trabajo que en él se realiza.
Y uno de los elementos que más consistentemente mejora el ba de un espacio de trabajo, según tanto la tradición japonesa como la investigación moderna en psicología ambiental, es la presencia de elementos naturales, plantas, materiales orgánicos, aromas de la naturaleza. El romero en el espacio de trabajo actúa en dos niveles simultáneos. El nivel químico lo conocemos ya, el 1,8-cineol, que mejora la memoria de trabajo, la concentración y la velocidad de procesamiento. Estas son exactamente las capacidades cognitivas que necesitas en funcionamiento óptimo durante tu trabajo. Más memoria de trabajo significa que puedes mantener más variables en mente simultáneamente. Más concentración significa menos errores y menos tiempo para completar tareas. Más velocidad de procesamiento significa que llegas antes y mejora las conclusiones y decisiones correctas. Cuando todo esto funciona mejor, tu trabajo es mejor. Y cuando tu trabajo es mejor, sus resultados económicos tienden a serlo también. Esta cadena causal no es metafísica, es directa y documentada. El nivel intencional es diferente y, en mi opinión, igualmente importante. Cuando colocas romero en tu espacio de trabajo con la intención explícita de que ese espacio sea un espacio de creación de valor, de generación de abundancia, está realizando algo que en las tradiciones japonesas se llama makoto, que podría traducirse como sinceridad de intención. La intención clara y declarada de lo que quieres que un espacio sea. Y makoto, en el espacio de trabajo, tiene un efecto que la psicología de la productividad confirma. Cuando el entorno físico comunica de forma consistente el propósito del espacio, el cerebro que habita ese espacio alinea su funcionamiento con ese propósito con mayor facilidad y rapidez. El cerebro aprende que cuando estoy aquí, trabajo. Y esa asociación, reforzada por el aroma del romero, que actúa como ancla sensorial, hace que la transición al estado de trabajo sea más fácil, más rápida, menos costosa en términos de energía cognitiva. ¿Cuántas veces te has sentado en tu escritorio y pasado 20 minutos sin poder entrar verdaderamente en el trabajo? Esa dificultad no es falta de disciplina, es falta de señales ambientales que indiquen al cerebro que el modo de trabajo ha comenzado. El romero puede ser una de esas señales. Una señal aromática, inmediata, poderosa, que actúa antes de que tu mente consciente haya decidido qué hacer primero. ¿Cómo colocarlo? Una planta de romero pequeña, pero viva en el escritorio, a un lado, visible mientras trabajas, o un recipiente con ramitas frescas de romero que puedas tocar y acercar a la nariz en los momentos en que necesitas activar la atención. No lo pongas tan lejos que tengas que levantarte para tocarlo. Ponlo donde puedas alcanzarlo con el brazo extendido. Hay una práctica que recomiendo especialmente y que conecta al romero del espacio de trabajo con una antigua tradición japonesa del inicio del trabajo. Se llama Haji no Ji, el ritual del comienzo. Antes de empezar a trabajar, en lugar de abrir el correo electrónico inmediatamente, en lugar de revisar el teléfono, en lugar de entrar directamente en el modo reactivo que la tecnología nos impone, toma el ramillete de romero o la rama más accesible de la planta, llévala a la nariz, respira profundamente 2 o 3 veces y di en silencio o en voz baja lo que quieres crear hoy. No una lista de tareas, la esencia de lo que quieres producir. Lo que este tiempo de trabajo va a añadir al mundo. Haji no Ji con romero no es un ritual místico, es neurología aplicada. Estás usando un ancla sensorial, el aroma, para crear un estado mental, la concentración y la intención que precede al trabajo. Estás entrenando a tu cerebro para que asocie ese aroma con ese estado. Y con la repetición, la asociación se vuelve automática. El romero empieza a ponerte en modo de trabajo de la misma manera que el café para muchas personas funciona como señal de activación, aunque el efecto fisiológico del café tarde 20 minutos en producirse. La señal que anticipa el estado es tan poderosa como el estado mismo. Antes de continuar con el tercer sitio, quiero mencionarte algo. En la descripción de este video tienes mis ebooks. No te lo digo de pasada. Te lo digo porque lo que estamos explorando hoy
Esta conexión entre el entorno, la planta, la intención y la prosperidad tiene capas que un video no puede desarrollar completamente. Mis ebooks profundizan en estas ideas con la densidad y las herramientas prácticas que solo la escritura permite. Personas que los han leído me dicen que los vuelven a abrir meses después porque cada vez encuentran algo nuevo. Son lecturas que cambian la manera en que te relacionas con tu espacio, con tu tiempo, con lo que consideras posible en tu vida. Los tienes en la descripción. El tercer sitio donde el romero atrae riqueza y abundancia es el espacio donde guardas el dinero. Este puede ser el cajón donde guardas la cartera, el lugar donde tienes tu caja de ahorros o tus documentos financieros, el rincón de tu casa donde tienes lo relacionado con tus finanzas. Si trabajas desde casa, el espacio donde tienes la caja registradora o los instrumentos de facturación. Para entender por qué este tercer lugar es tan específico y tan poderoso, necesito compartirte algo sobre la relación entre las personas y el dinero que la psicología económica ha documentado extensamente en las últimas décadas. La mayoría de personas tiene una relación inconsciente con el dinero que es fundamentalmente de escasez. No porque el dinero escasee objetivamente en sus vidas, aunque en algunos casos también es así, sino porque los mensajes que han recibido sobre el dinero durante toda su vida, desde la infancia, desde la cultura, desde la familia, desde la religión, han construido en su interior una narrativa donde el dinero es algo difícil, algo que se va, algo que nunca es suficiente, algo que hay que esconder o de lo que hay que tener cierta vergüenza. Y esa narrativa interna, aunque no sea consciente, guía los comportamientos financieros de una manera que tiene consecuencias reales y medibles. Las personas con una narrativa de escasez gastan el dinero rápidamente porque inconscientemente sienten que de todas formas se va a ir. No invierten porque inconscientemente sienten que perderán lo que invierten. No piden lo que valen porque inconscientemente sienten que no merecen más. No buscan oportunidades porque inconscientemente sienten que las oportunidades son para otros. Todo esto ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Y por eso es tan difícil de cambiar con solo decidir pensar diferente. Lo que las tradiciones antiguas entendieron y que la psicología del comportamiento ha confirmado de formas diferentes es que el entorno físico puede actuar como catalizador o como disruptor de estas narrativas inconscientes. Rodear el espacio del dinero de señales simbólicas que comunican abundancia, cuidado, valor, puede, con el tiempo y con la consistencia, empezar a reescribir la narrativa. El romero en el espacio donde guardas el dinero hace varias cosas simultáneamente. La primera, activa el aroma, que ya sabemos que mejora la cognición, en el momento específico en que interactúas con tus finanzas. Cuando abres el cajón donde está la cartera, cuando sacas los documentos financieros, cuando cuentas el dinero, el aroma del romero está ahí. Y eso predispone tu mente a ese momento de interacción financiera de forma diferente, más clara, más atenta, menos ansiosa. La segunda, actúa como señal intencional de que el dinero en ese espacio es algo que se cuida, que se respeta, que no se descuida. En las culturas mediterráneas donde el romero se colocaba en los espacios domésticos relacionados con la economía del hogar, la idea subyacente era precisamente esta: lo que se cuida permanece, lo que se descuida se va. La tercera, en las tradiciones de numerosas culturas, el romero en el espacio del dinero tiene una función específica que podría describirse como anclar la prosperidad. No en el sentido de que el romero retiene el dinero físicamente, sino en el sentido de que la planta, con su presencia viva y fragante, establece una frecuencia de cuidado y de intención en ese espacio que recuerda continuamente al habitante del hogar que sus finanzas merecen atención consciente y deliberada. Y la atención consciente y deliberada a las finanzas es, en sí misma, uno de los predictores más poderosos de salud económica. No porque la atención genere dinero directamente, sino porque las personas que prestan atención consciente a sus finanzas, que revisan sus gastos, que planifican, que cuidan lo que tienen, toman decisiones económicas de mayor calidad que las que no lo hacen
Y las mejores decisiones económicas acumuladas a lo largo del tiempo generan resultados económicos mejores. ¿Cómo colocarlo? Una pequeña maceta de romero en la parte superior del mueble donde guardas documentos financieros, un ramillete seco de romero en el interior del cajón donde está la cartera, una rama fresca de romero en el espacio donde realizas transacciones económicas y trabajas desde casa. Hay una práctica específica de la tradición mediterránea que quiero compartirte y que tiene una lógica psicológica clara. Se trata de frotar suavemente una rama de romero antes de contar dinero, antes de firmar documentos financieros importantes, antes de tomar decisiones económicas significativas, no como ritual mágico, como interruptor deliberado que dice, lo que voy a hacer ahora importa, lo voy a hacer con plena atención, lo voy a hacer desde la claridad y no desde la prisa o la ansiedad. El romero como interruptor de atención es una aplicación de neurología tan válida como cualquier técnica de mindfulness moderno. Simplemente viene de una tradición diferente con un vocabulario diferente. El cuarto sitio donde el romero atrae riqueza y abundancia es la cocina. Específicamente, el espacio donde se prepara la comida. Esta puede parecer la más obvia de las 5 ubicaciones porque el romero es una hierba culinaria y la cocina es donde se usan las hierbas culinarias. Pero lo que quiero compartirte sobre por qué la cocina es un sitio secreto de prosperidad va mucho más allá de lo culinario. En prácticamente todas las culturas del mundo, la cocina no es simplemente el lugar donde se prepara la comida, es el corazón del hogar. Es el espacio donde la familia se reúne, donde el sustento se transforma, donde el cuidado se materializa en algo tangible y nutritivo. Y hay una conexión que las culturas antiguas veían con absoluta claridad y que la modernidad ha oscurecido. La cocina es el espacio de la alquimia doméstica, el lugar donde los recursos se transforman en vida, donde lo que la tierra produce se convierte en energía humana y como tal es el espacio que más directamente representa la relación de una familia con la abundancia material. Las culturas indígenas mesoamericanas tenían rituales específicos para mantener el fogón, que era el centro de la cocina, en un estado de energía favorable para la prosperidad del hogar. Las culturas chinas tienen toda una rama del Feng Shui, dedicada específicamente a la cocina como regulador del flujo de fortuna de la familia. Las culturas mediterráneas, incluida la española, colocaban en la cocina hierbas específicas, no solo por sus propiedades culinarias, sino por lo que se consideraba su capacidad de influir en el bienestar y la prosperidad del hogar. Y el romero era sistemáticamente una de esas hierbas. ¿Por qué el romero en la cocina tiene una dimensión que va más allá de lo culinario? Hay una respuesta que viene de la biología y que creo que es la más interesante. Los aromas de la cocina, los aromas que se generan durante la preparación de la comida, activan en el cerebro humano algunas de las respuestas emocionales más profundas y más positivas que existen. El olor a comida cocinada activa el sistema de recompensa dopaminérgico, genera anticipación de placer, crea sensaciones de seguridad, de hogar, de bienestar que están ancladas en los niveles más primitivos del cerebro. Cuando el aroma de la cocina incluye romero, esas respuestas de bienestar y seguridad se potencian con las propiedades cognitivas que ya conocemos del 1,8-cineol. El resultado es un estado mental que combina bienestar emocional con claridad cognitiva. Un estado que las tradiciones antiguas reconocían como especialmente propicio para los asuntos de importancia y que la neurociencia describiría como un estado de alta coherencia entre el sistema límbico, que gestiona las emociones, y la corteza prefrontal, que gestiona el pensamiento racional. Un hogar donde se cocina regularmente con romero crea de forma involuntaria pero real un campo de aroma que recubre el espacio cotidiano, con señales químicas que favorecen el bienestar y la claridad mental de sus habitantes. Y como ya hemos establecido, el bienestar y la claridad mental de los habitantes de un hogar afectan directamente la calidad de sus decisiones, incluidas sus decisiones económicas. Pero hay algo más en la cocina con romero que quiero que consideres.
Cocinar es uno de los actos más fundamentales de abundancia que existe. Es la transformación de recursos materiales en nutrición, en sabor, en experiencia compartida. Y el acto de cocinar con atención, con presencia, con buenos ingredientes que se cuidan y se utilizan bien, es en sí mismo un ensayo cotidiano de prosperidad. Las personas que cocinan regularmente y con atención, que no se alimentan de cualquier manera porque consideran que la comida no merece su tiempo, tienden a tener una relación diferente con sus recursos materiales en general. El mismo cuidado que aplican a los ingredientes, el mismo respeto por lo que tienen disponible, el mismo proceso de transformar conscientemente lo que tienen en algo de valor, se extiende a otras áreas de su vida económica. Cocinar con Romero no es solo una práctica culinaria. Es una afirmación diaria de que te mereces alimentarte bien, de que los recursos que tienes merecen ser transformados con cuidado y con intención, de que la abundancia no es algo que esperas de fuera, sino algo que generas desde dentro, empezando por el acto más cotidiano y más fundamental de todos: preparar la comida. ¿Cómo colocarlo? Una planta de romero en la ventana de la cocina donde reciba luz solar. Un ramillete colgado cerca del área de preparación. Si cocinas con gas, ten cuidado de no colocarlo cerca del fuego directo. La idea no es que se queme, sino que su aroma esté presente en el espacio donde cocinas. Y una práctica que quiero recomendarte específicamente la próxima vez que cocines algo importante. Una comida para personas que quieres. Una comida que celebra algo. Una comida que prepares con especial cuidado. Añade romero deliberadamente, no solo como hierba culinaria, sino como gesto intencional, como manera de decirte y decirles a quienes van a comer contigo: esto importa, esto lo he preparado con atención. Este momento de nutrirnos juntos es un acto de abundancia. Los ebooks que tienes en la descripción exploran estas dimensiones: la conexión entre la vida cotidiana y la prosperidad, entre los rituales domésticos y la mentalidad de abundancia, con la profundidad y la extensión que este video no puede darte. Son recursos que van acompañándote en el tiempo, que vuelves a abrir cuando necesitas recordar algo importante, que trabajan en ti a un nivel que no siempre es inmediatamente visible, pero que con el tiempo produce transformaciones reales. Los tienes en la descripción. El quinto y último sitio donde el romero atrae riqueza y abundancia es el espacio de descanso, tu dormitorio. Este es el más inesperado de los 5 y el que, en mi experiencia, genera más resistencia inicial. La gente entiende el romero en la entrada, en el espacio de trabajo, en la cocina, pero en el dormitorio genera preguntas. ¿Por qué el dormitorio? ¿Qué tiene que ver el sueño con la prosperidad? La respuesta es más directa de lo que podrías imaginar. Vamos a empezar con lo que sabemos con certeza científica. El sueño no es simplemente el periodo en que el cerebro se apaga para descansar. Es el periodo durante el cual el cerebro realiza algunas de sus funciones más críticas. Durante el sueño, el cerebro consolida la memoria. Todo lo que has aprendido durante el día se procesa, se integra, se almacena de forma que pueda ser recuperado y utilizado eficientemente. Durante el sueño, el cerebro elimina toxinas metabólicas que se acumulan durante las horas de vigilia, incluyendo proteínas asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Durante el sueño, el cerebro regula las emociones, procesa experiencias difíciles, integra información que no ha podido procesar completamente durante el día. Y durante el sueño, el cerebro resuelve problemas. Esto último es especialmente relevante para la prosperidad. Hay décadas de investigación sobre lo que se llama incubación de problemas durante el sueño. La idea, que ha pasado de ser una intuición cultural a ser un hecho científicamente documentado, es que el cerebro continúa trabajando en problemas complejos durante el sueño, especialmente durante la fase REM, y que muchas personas despiertan con soluciones, con ideas, con conexiones que no estaban disponibles antes de dormir. La famosa frase de consultarlo con la almohada no es una metáfora vacía, es la descripción popular de un proceso cognitivo real. Y lo que determina la calidad de todo esto, de la consolidación de la memoria, de la eliminación de toxinas,
de la regulación emocional y de la resolución de problemas durante el sueño es la calidad del propio sueño. Un sueño de mala calidad compromete todas estas funciones. Un sueño de buena calidad las potencia. Ahora, ¿qué tiene que ver el romero con todo esto? Hay dos conexiones. La primera es indirecta, pero poderosa. Ya hemos establecido que el aroma del romero reduce la ansiedad y mejora el estado mental durante las horas de vigilia. Las personas que han estado expuestas al aroma del romero durante el día tienden a llegar al momento de dormir con niveles de ansiedad más bajos que las que no han tenido esa exposición. Y los niveles de ansiedad al momento de dormir son uno de los predictores más importantes de la calidad del sueño. Menor ansiedad, mejor sueño. Mejor sueño, mejor funcionamiento cognitivo al día siguiente. Mejor funcionamiento cognitivo, mejores decisiones, mejores resultados. El romero en el dormitorio no tiene que estar en altas concentraciones. De hecho, en el dormitorio, el romero debe estar en una versión atenuada, no en el nivel de intensidad que podría tener en el espacio de trabajo o en la entrada. Una pequeña rama seca, una maceta pequeña en el alféizar de la ventana, lo suficiente para que el aroma esté presente pero no dominante. La segunda conexión viene de una tradición que es muy específica y que me parece especialmente interesante porque aparece en culturas tan diferentes que es difícil explicarla como simple coincidencia o como influencia cultural mutua. En varias tradiciones distintas, el romero bajo la almohada o cerca del lecho tiene la función de favorecer sueños reveladores, no en el sentido de profecía literal, sino en el sentido de sueños que traen claridad sobre problemas o decisiones pendientes. Sueños que integran información de maneras que la mente consciente no había podido. Las tradiciones hebreas medievales recomendaban romero cerca del lecho para favorecer sueños de sabiduría. Las tradiciones celtas lo usaban en rituales relacionados con la claridad onírica. Las tradiciones mediterráneas lo asociaban con la capacidad de despertar con soluciones a problemas que parecían irresolubles. Y lo interesante, desde la perspectiva de la neurociencia, es que hay datos que sugieren que los aromas suaves presentes durante el sueño pueden influir en el contenido y la calidad de los sueños, especialmente durante la fase REM, no de forma determinista, no de manera que el aroma dicte los sueños, sino como contexto sensorial que puede orientar el trabajo de procesamiento que el cerebro realiza durante el descanso. Un cerebro que durante el día ha asociado el aroma del romero con claridad, concentración e intención, puede durante el sueño usar ese mismo aroma como señal para continuar el trabajo de procesamiento en esa dirección. ¿Es esto seguro? ¿Es esto confirmado científicamente con la misma solidez que otros hallazgos que he citado? No completamente. Hay hipótesis más que certezas en esta área específica. Pero hay suficiente evidencia convergente como para considerarlo una posibilidad seria y suficiente sabiduría acumulada de culturas diversas como para no descartarlo sin haberlo experimentado. ¿Cómo colocarlo en el dormitorio? Una pequeña rama seca de romero dentro de una bolsita de tela en la mesita de noche. Una maceta pequeña en el alféizar de la ventana, lejos de la cama directamente, donde su aroma sea suave y no dominante. Una rama fresca renovada semanalmente en un pequeño jarrón de cerámica. No lo pongas directamente bajo la almohada si el aroma te resulta intenso durante el sueño. El objetivo es presencia sutil, no saturación. El romero en el dormitorio debe ser una sugerencia, no una declaración. Y la práctica que quiero recomendarte específicamente para el dormitorio es esta. Antes de dormir, toma la rama de romero que tienes en la mesita o cerca de la cama. Frótala suavemente entre los dedos para liberar su aroma. Y antes de cerrar los ojos, formula mentalmente con claridad el problema, la pregunta o el desafío que quieres que tu mente trabaje durante la noche. No lo hagas en modo ansiedad, hazlo en modo comisión, como si le confiaras a la parte más inteligente de ti mismo, la que trabaja mientras duermes, una tarea que sabes que puede resolver. Luego descansa, confía
Y cuando despiertes, antes de tomar el teléfono, antes de que el mundo exterior entre con toda su velocidad, tómate 5 minutos de quietud y presta atención a lo que tu mente tiene disponible. A veces habrá algo, a veces no, pero el hábito de prestar atención a ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, que los japoneses llaman Mesame no Jikan, el tiempo del despertar, es en sí mismo una práctica de acceso a la sabiduría que el sueño ha procesado. Hemos explorado los 5 sitios, vamos a ponerlos juntos ahora y a hablar de algo que los une a todos y que es, en muchos sentidos, el principio más importante de todo lo que hemos compartido hoy. El principio se llama en japonés En-no Musubi, la conexión entre las cosas, el tejido invisible que une los elementos de un espacio en algo más que la suma de sus partes. Cuando colocas romero en los 5 sitios que hemos explorado, no estás realizando 5 actos separados. Estás creando un campo de intención que recorre tu espacio completo, desde la entrada, que marca el umbral de lo que entra, hasta el espacio de trabajo, que es donde el valor se crea, hasta el espacio del dinero, que es donde el valor se custodia, hasta la cocina, que es donde los recursos se transforman, hasta el dormitorio, donde la mente se renueva. Estos 5 puntos crean un circuito, y ese circuito, cuando está activado por la presencia constante del romero y por la intención que has puesto en cada uno de ellos, crea un espacio que recuerda continuamente a la parte consciente y a la parte inconsciente de tu mente, que vives en un espacio de abundancia, que la prosperidad no es algo que esperas de fuera, que está ya presente en tu espacio, en el cuidado con que lo has dispuesto, en las plantas que has colocado, en los rituales que has establecido, en la atención que has decidido poner. El no musubi del romero es lo que diferencia esta práctica de simplemente comprar 5 plantas de romero y ponerlas en 5 sitios de tu casa. Porque puedes hacer eso y no pasar nada diferente. O puedes hacer exactamente lo mismo, pero con la comprensión de por qué cada sitio importa, con la intención clara de lo que quieres que ese espacio represente, con la práctica consistente de relacionarte con esas plantas de maneras que activan sus propiedades aromáticas y simbólicas y crear algo completamente distinto. La diferencia no está en el romero, está en ti. Esta es, al final, la lección más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Y es una lección que las tradiciones antiguas de todas las culturas que he estudiado enseñan de maneras diferentes, pero con la misma esencia. Las plantas, los rituales, los objetos, los espacios, no tienen poder por sí mismos. Tienen el poder que la intención y la atención de una persona los da. El romero en la entrada de una casa que nadie cuida, en la que nadie presta atención, en la que nadie tiene ninguna intención de cambiar su relación con la abundancia, es simplemente una planta aromática que se irá secando hasta que alguien la tire. El romero en la entrada de una casa, cuyos habitantes lo cuidan, lo tocan, lo renuevan, lo observan crecer, se relacionan con él como parte activa de un ecosistema intencional de prosperidad, es otra cosa completamente diferente. El secreto no está en el romero. El secreto está en lo que el romero te invita a hacer. Y lo que te invita a hacer es una persona que cuida su espacio con atención, que vive en su hogar con conciencia, que trata el espacio donde vive como un reflejo de la vida que quiere vivir, que no espera que la prosperidad llegue de fuera, sino que la cultiva, literalmente, desde dentro de su propio espacio. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con la relación entre las plantas vivas y la prosperidad desde un ángulo que pocas personas consideran. Cuidar una planta es, en términos muy concretos, aprender a sostener algo vivo con tu atención y con tus acciones cotidianas. Una planta necesita agua en las cantidades adecuadas, no demasiada, no demasiado poca, necesita luz, necesita que se le quite lo que está seco para que lo vivo pueda crecer. Necesita que la tierra en la que vive se renueve de vez en cuando. Necesita que alguien mire cómo está y responda a lo que necesita. Todo esto es exactamente lo que necesitan las finanzas de una persona. Atención en las cantidades adecuadas. Ni negligencia ni obsesión. Información para que puedan crecer. Eliminación regular de lo que no funciona para que lo que sí funciona pueda desarrollarse.
Revisión periódica del contexto en que se encuentran. Respuesta activa a sus necesidades. Las personas que no saben cuidar plantas, que las compran y las dejan morir porque se olvidaron de regarlas o las ahogaron de tanta agua, suelen tener patrones similares con sus recursos económicos. No lo digo como crítica, sino como observación. Los patrones de atención, de cuidado, de respuesta a las necesidades de lo que tenemos a cargo tienden a ser consistentes en diferentes áreas de la vida. Y aprender a cuidar el romero literalmente puede ser el entrenamiento más concreto y más accesible que existe para desarrollar los hábitos de atención que la prosperidad requiere. Porque el romero es, afortunadamente para los principiantes, una de las plantas más resistentes y más fáciles de cuidar que existen. No requiere regados diarios, no requiere atención constante, requiere atención regular y respondida. Requiere que lo mires de vez en cuando y te preguntes qué necesita. Requiere que actúes según lo que ves. Eso mismo es la gestión financiera inteligente. El romero como maestro de prosperidad no es una metáfora poética. Es una práctica real de desarrollo de los hábitos de atención que la abundancia requiere. Hablemos ahora de algo que muchas personas me preguntan cuando comparto estas ideas sobre el romero y la prosperidad. ¿Es necesario que sea romero fresco o puede ser seco? ¿Puede ser un aceite esencial de romero en lugar de la planta? ¿Qué pasa si no tengo dónde plantar romero? Estas son preguntas prácticas que merecen respuestas prácticas. El romero fresco y vivo es la primera opción, siempre. No porque el romero seco o el aceite esencial carezcan de propiedades, sino porque la planta viva añade una dimensión que los otros formatos no tienen, la dimensión de lo que crece, lo que está vivo, lo que responde, lo que te devuelve algo a medida que tú le das algo. Una planta viva en tu espacio es una presencia activa, no es un objeto estático. Cambia, crece, a veces florece, necesita cosas de ti. Y esa relación bidireccional, por pequeña que sea, tiene un impacto en la experiencia de quien la cuida que ningún aceite esencial puede replicar completamente. Dicho esto, si vives en un espacio donde no es posible mantener plantas vivas, si viajas mucho, si tu espacio tiene muy poca luz, si tu situación no permite el cuidado de una planta, el romero seco en ramilletes o el aceite esencial de romero utilizado con intención son opciones válidas. No perfectas, pero válidas. El aceite esencial de romero, difundido en el espacio de trabajo o aplicado en las muñecas antes de una reunión importante, tiene efectos documentados similares a los del aroma de la planta viva. El mecanismo es el mismo. El 1,8-cineol llega a los receptores olfativos con independencia de la fuente. El ramillete seco de romero conserva su aroma durante semanas y puede colocarse en los 5 sitios que hemos explorado. Es menos dramático visualmente que la planta viva, pero cumple la función simbólica y aromática con menor mantenimiento. Y si tienes acceso a una planta viva, aunque sea pequeña, aunque sea una sola, colócala en el que consideres el sitio más importante de los 5. Para la mayoría de personas, ese será el espacio de trabajo o la entrada, y desde esa planta única, cuando puedas, ve añadiendo los otros puntos del circuito. No necesitas empezar con los 5 sitios simultáneamente. Puedes empezar con uno, con el más accesible, con el que más resuene contigo, y desde ese primero ir construyendo el campo de intención de forma gradual. Kaizen, de nuevo. La mejora pequeña y consistente que con el tiempo produce transformaciones que los grandes gestos esporádicos nunca producen. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente importante y que raramente se menciona en las conversaciones sobre plantas y prosperidad: el ciclo del romero y lo que nos enseña sobre la naturaleza de la abundancia. El romero, como todas las plantas del Mediterráneo adaptadas al clima de ciclos estacionales, tiene un ritmo propio. Hay momentos del año en que crece con más vigor. Hay momentos en que florece con pequeñas flores azules o lilas, que son de una delicadeza sorprendente, dada la robustez de la planta. Hay momentos en que puede parecer que se detiene, que no hace nada, que simplemente está. Y hay, si no se lo cuida mínimamente, momentos en que puede perder partes de sí mismo. Todo esto es natural. Todo esto forma parte del ciclo de la planta.
Y la persona que cuida romero aprende inevitablemente a respetar ese ciclo. Aprende que la planta no produce flores constantemente, que hay periodos de crecimiento activo y periodos de aparente quietud que no son estancamientos sino preparación, que cuando pierde algunas ramas no está muriendo, está podándose naturalmente para concentrar energía en lo que sí es vital. La prosperidad tiene exactamente el mismo ciclo. Hay momentos de crecimiento activo, de entrada de recursos, de expansión visible. Hay momentos de aparente quietud donde nada parece moverse, pero en realidad todo se está consolidando, preparando, fortaleciendo. Hay momentos donde algo que creíste importante resulta no serlo y deja de estar presente, haciendo espacio para lo que sí lo es. Aprender a confiar en el ciclo del romero es aprender a confiar en el ciclo de la prosperidad, no con ingenuidad pasiva, con la confianza activa de quien cuida, riega, poda, observa y no entra en pánico cuando la planta está en un periodo de quietud, porque sabe que la quietud del romero siempre precede a un periodo de nuevo crecimiento. Esta es la sabiduría del romero que las tradiciones antiguas entendían y que muy pocos libros de finanzas personales te van a enseñar. La prosperidad no es una línea recta hacia arriba, es un ciclo. Y la persona que lo comprende y que practica la paciencia activa, que cuida sus recursos en los periodos quietos, con la misma atención que celebra en los periodos de crecimiento, tiene una ventaja enorme sobre la persona que solo puede estar cómoda cuando el crecimiento es visible e inmediato. Quiero hablarte ahora de algo que está relacionado con los 5 sitios del romero, pero que los trasciende. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando una persona decide, con conciencia real, tratar su hogar como un espacio de prosperidad. No como un espacio donde espera que llegue la prosperidad de fuera, como un espacio donde la prosperidad ya existe y está siendo cultivada. Esta distinción parece pequeña, no lo es. La persona que espera que la prosperidad llegue de fuera, que compra plantas de romero porque ha leído que atraen la riqueza y luego se sienta a esperar, no va a experimentar ningún cambio significativo. Ni con romero, ni con cualquier otra planta, ni con ningún otro objeto o ritual. La persona que entiende que el romero en los 5 sitios es un recordatorio constante de un compromiso que ella misma ha tomado con su vida económica, que cuida esas plantas como práctica de los hábitos de atención que la prosperidad requiere, que usa cada uno de esos 5 puntos como ancla sensorial para un estado mental de claridad e intención, esa persona sí va a experimentar un cambio, no de inmediato, no de forma dramática, pero real, sostenido y acumulativo. La diferencia entre la magia y la práctica no está en los objetos, está en la relación que estableces con ellos. El romero en los 5 sitios es una práctica que actúa simultáneamente en el nivel químico, mejorando la cognición a través del aroma, en el nivel psicológico, estableciendo señales de abundancia en el entorno que el subconsciente registra y procesa, en el nivel conductual, desarrollando hábitos de atención y cuidado que se extienden a otras áreas de la vida, y en el nivel que las tradiciones antiguas llamarían espiritual, creando un campo de intención consciente en el espacio donde vives. Todos esos niveles son reales, todos esos niveles importan, y la convergencia de todos ellos es lo que hace de la práctica del romero en los 5 sitios algo más que decoración de hogar con hierbas aromáticas. Los ebooks que tienes en la descripción son, en muchos sentidos, una extensión natural de esta conversación. Son el espacio donde estas ideas encuentran la profundidad que un video no puede darles, donde las conexiones entre el entorno, la mente, los hábitos y la prosperidad se exploran con la extensión y la solidez que la escritura permite. Si algo de lo que hemos explorado hoy te ha resonado de verdad, si sientes que hay algo aquí que quieres seguir explorando, esos libros son el siguiente paso. Los tienes en la descripción. Quiero hablarte ahora de algo más profundo sobre por qué el romero específicamente, y no otra planta, ha sido elegido por tantas culturas para este propósito. Hay plantas que se asocian con la paz, el lavado, la manzanilla, plantas cuya energía, cuyo aroma, cuyo efecto sobre la mente humana es de relajación,
de quietud, de descenso. Hay plantas que se asocian con la protección, el ajo, la ruda, plantas cuya presencia en las tradiciones antiguas tiene siempre una función defensiva, de barrera, de separación entre el espacio propio y lo que podría amenazarlo. Hay plantas que se asocian con el amor, la rosa, el jazmín, plantas cuyo aroma y cuya presencia se vinculan con las emociones y con la conexión entre personas. Y luego está el romero, que en las tradiciones antiguas se asocia con algo diferente, algo que ninguna de las otras categorías captura completamente. El romero se asocia con la memoria y con la claridad, con la fidelidad, con la constancia, con la capacidad de permanecer, con la fortaleza que no es dureza, sino resistencia viva, con la capacidad de prosperar donde otros no pueden. Y cuando lo piensas en términos de lo que la prosperidad realmente requiere de una persona, empiezas a ver por qué el romero es la planta de la abundancia de tantas culturas. La prosperidad requiere memoria, recordar de dónde vienes, qué has aprendido, qué ha funcionado y qué no. Sin memoria, los errores se repiten, las oportunidades no se reconocen, los patrones que sabotean el crecimiento no se identifican. La prosperidad requiere claridad, ver con precisión la situación real sin las distorsiones del miedo o del deseo. La claridad para ver las oportunidades que existen, no las que queremos que existan. La claridad para tomar decisiones que están alineadas con los objetivos reales, no con los impulsos del momento. La prosperidad requiere fidelidad a los compromisos que has tomado, a los principios que has adoptado, a las prácticas que sabes que funcionan, aunque en algún momento particular resulten difíciles o incómodas. La prosperidad requiere constancia, la capacidad de mantener el rumbo cuando los resultados tardan en llegar, cuando el crecimiento no es visible, cuando el ciclo está en una fase de aparente quietud. La prosperidad requiere la fortaleza del romero. Persistir y prosperar en condiciones adversas, no porque no se sienta el frío, ni el viento, ni la sequía, sino porque las raíces son lo suficientemente profundas para sostenerse. El romero no es la planta de la riqueza instantánea, es la planta de la prosperidad duradera. Y esa es, en mi opinión, la razón más profunda por la que culturas tan diversas llegaron a la misma conclusión sobre su poder. Vamos a hablar ahora de algo muy concreto y muy práctico. ¿Cómo mantener el romero vivo y próspero en tus 5 sitios cuando no tienes experiencia con plantas? El romero es, en términos de cuidado, una de las plantas más agradecidas para principiantes. Pero tiene algunas preferencias que vale la pena conocer para que las plantas que coloques en los 5 sitios se mantengan vivas y fragantes en lugar de marchitarse y crear exactamente el efecto opuesto al que buscas. La primera preferencia del romero es la luz. El romero necesita luz solar directa o muy brillante. Si lo colocas en un interior oscuro, se irá debilitando gradualmente. Para los sitios interiores, busca las posiciones más luminosas que tengas, las ventanas con más luz natural, los lugares donde el sol entra más tiempo durante el día. La segunda es el agua. El romero es una planta mediterránea adaptada a la sequía. Prefiere que la tierra se seque parcialmente entre riegos a estar permanentemente húmeda. El error más común con el romero es regarlo demasiado. Si las hojas se ponen amarillas o marrones y la tierra está siempre mojada, estás regando en exceso. Si las hojas se secan y se caen y la tierra está completamente seca desde hace días, estás regando de menos. El equilibrio es dejar que la capa superior de tierra se seque entre riegos y luego regar abundantemente. La tercera es el drenaje. El romero no tolera el agua estancada en las raíces. Las macetas donde lo plantes deben tener agujeros de drenaje. Si usas platos bajo las macetas para que el agua no manche el suelo, vacía el plato después de cada riego. El agua estancada en el plato bajo la maceta puede pudrirle las raíces en semanas. La cuarta es la poda. El romero agradece la poda suave y regular. No hay que tener miedo de cortar ramas. De hecho, la poda estimula el crecimiento de nuevas ramas y mantiene la planta densa y compacta.
Cada vez que necesites romero para cocinar o para renovar un ramillete en alguno de los 5 sitios, usa ramas de las plantas vivas. Esa es la poda más natural y más beneficiosa. Y la quinta es la renovación. Si a pesar de todos los cuidados, una planta de romero empieza a deteriorarse y no se recupera, no te angusties. Reemplázala. Una planta de romero nueva en el mercado local cuesta poco. Lo que no puedes hacer es dejar en los 5 sitios del circuito de prosperidad plantas muertas o moribundas. Eso enviaría exactamente el mensaje contrario al que buscas. El cuidado del romero es en sí mismo parte de la práctica. Antes de llegar a la parte final de este video, quiero compartirte algo sobre la experiencia de varias personas que han aplicado estas ideas y que me han escrito sobre lo que observaron. Una persona me dijo que las primeras semanas no notó nada diferente con el romero en los 5 sitios, que estaba un poco frustrada porque esperaba sentir algo inmediatamente, pero que al cabo de un mes notó algo que no esperaba, que se sentaba a trabajar con más facilidad, que la transición al estado de concentración era más rápida, que las mañanas empezaban de forma diferente, no dramáticamente diferente, pero diferente. Otra persona me contó que lo primero que notó no fue relacionado con las finanzas directamente, sino con las relaciones, que cuando empezó a cuidar las plantas de romero, a revisar si necesitaban agua, a podarlas, a renovarlas cuando era necesario, empezó a tratar su espacio de una manera que hizo que se sintiera más a gusto en él. Y que ese bienestar en el espacio se extendió a las interacciones con las personas que compartían ese espacio. Una tercera persona me escribió que había colocado el romero en los 5 sitios sin demasiada convicción, más por curiosidad que por creencia real, y que lo que cambió primero fue su relación con el dinero. Que empezó a prestar más atención a sus finanzas porque la presencia del romero en el cajón donde guardaba los documentos financieros le recordaba que ese era un espacio que merecía atención y que esa atención mayor a sus finanzas tuvo consecuencias prácticas en su gestión económica que atribuye más al cambio de hábito que al romero en sí, pero que reconoce que el romero fue el detonador de ese cambio. En los 3 casos, lo que observo es el mismo patrón. El romero no produjo cambios mágicos directos, produjo cambios en la atención, en los hábitos, en la relación con el espacio. Y esos cambios en la atención, en los hábitos y en la relación con el espacio produjeron con el tiempo cambios en los resultados. La causalidad es larga. El romero no atrae riqueza de forma instantánea. El romero, colocado en los sitios correctos, con la intención correcta y mantenido con el cuidado correcto, cambia la manera en que una persona habita su espacio. Y la manera en que una persona habita su espacio cambia con el tiempo y con la consistencia. La manera en que esa persona habita su vida y la manera en que una persona habita su vida determina, en una medida que es mayor de lo que la mayoría de personas cree, los resultados de esa vida. Esto es lo que las tradiciones antiguas sabían. Esto es lo que la psicología ambiental moderna está confirmando. Y esto es lo que el romero en los 5 sitios puede hacer, si lo tratas no como un amuleto, sino como una práctica. Quiero cerrar con algo que sintetiza todo lo que hemos explorado hoy y que creo que es la idea más importante de todas. La abundancia no es un destino al que llegas, es una manera de vivir desde la que llegas a muchos lugares. Las personas que viven desde la abundancia, que perciben su vida desde la lente de lo que tienen y no solo desde la lente de lo que les falta, que cuidan lo que tienen con la misma atención que desearían para lo que aún no tienen, que tratan su espacio como reflejo de la vida que merecen vivir y no como reflejo resignado de la que les ha tocado, esas personas no siempre tienen más recursos que otras, pero hacen más con los que tienen y con el tiempo hacen más con los que tienen. Crea inevitablemente más. El romero en los 5 sitios es una práctica de abundancia. No porque el romero cree dinero de la nada, sino porque cuidar esas plantas, mantener esos 5 puntos del circuito de intención, relacionarte con tu espacio de la manera que esa práctica requiere, es habitar tu vida desde la abundancia. Es decirte a ti mismo todos los días con acciones concretas y visibles: yo cuido lo que tengo, yo creo un espacio de abundancia, yo vivo con intención. Y esa declaración
repetida en acciones cotidianas durante semanas y meses y años, transforma algo en ti que ningún libro de finanzas, ningún curso de inversión, ningún webinar de éxito puede transformar. Transforma la relación fundamental que tienes contigo mismo y con lo que es posible en tu vida. Que el romero sea verde y fragante en tu entrada, que esté vivo y presente en tu espacio de trabajo, que custodie con su aroma el lugar donde guardas lo que has construido, que perfume la cocina donde transformas los recursos en vida, que acompañe con su quietud las horas donde tu mente trabaja sin que tú lo sepas, y que cada una de esas presencias te recuerde, con la constancia silenciosa del romero que sobrevive donde otros no pueden, que tú también puedes, que tú también persistes, que tú también prosperas. Los ebooks que tienes en la descripción son la conversación que sigue a esta. Son lecturas que te van a dar herramientas, perspectivas y profundidad para seguir construyendo la vida de abundancia que mereces. Escritas con el mismo cuidado con que hablo en estos videos, pero con la extensión que solo el libro permite, están ahí para ti. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos en el próximo video.